Bienvenidos mis estimados estudiantes a su octava clase de virología correspondiente al tema de los herpes virus. Antes de iniciar ya saben que les habla la profesora Trina López y por aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan y no se olviden de darle like al video, dejar sus comentarios y activar la campanita. Bueno, en esta clase les hablaré entonces sobre los herpes virus humanos, herpes simple 1 y 2, varicela zoster, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes virus humanos 6, 7 y 8 o virus del sarcoma de Kaposi. Como ya es habitual, les haré una breve reseña sobre la historia de estos virus. Lo primero que deben saber es que, igual que otros virus, los herpes virus existen desde épocas antiguas. En la época de Hipócrates, las lesiones cutáneas fueron denominadas con el término herpes, cuyo significado es reptar o serpentear. Esto se debe a la forma de extensión de las lesiones, que más adelante verán en las lesiones por varicela zoster, que se colocan en forma de serpiente, por eso en nuestro país se le conoce como culebrilla. También las lesiones herpéticas orales fueron descritas en obras literarias como la de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Posteriormente, para la época de Luis XIV, los médicos de la corte francesa asociaron las lesiones herpéticas orales con las lesiones genitales. En el año 1893, Émile Vidal reconoce el carácter infeccioso de las lesiones herpéticas y su transmisión por contacto de persona a persona. Y a comienzo del siglo XX, se describieron las células multinucleadas gigantes que acompañan este tipo de lesiones y se pudo transmitir este virus a conejos. Finalmente, en 1977, el grupo de Gertrude Elion descubre el aciclovir, que es el medicamento antiviral altamente específico en la terapia contra los herpes virus. Con respecto a la estructura de estos virus, como lo pueden observar en la imagen, los viriones de los herpes virus se caracterizan por tener una estructura esférica. Su cápside posee una simetría icosaédrica. Son virus envueltos con genoma de tipo ADN de doble cadena lineal y, muy importante, posee más de 35 proteínas estructurales. ¿Y por qué digo que es importante? Bueno, porque se recordarán que hasta ahora hemos visto virus que tienen en su superficie una glicoproteína específica para un receptor de la célula huésped. Y una de las grandes diferencias que tienen los herpes virus con esos virus que ya hemos visto es que poseen diversas glicoproteínas en la superficie de su envoltura, que median la adhesión y fusión a un rango amplio de receptores celulares. Por eso su rango de hospederos es amplio, es decir, los herpes virus infectan a una variedad de animales desde vertebrados e invertebrados, incluyendo los murciélagos, por cierto. Otra característica que comparten las distintas especies de los herpes virus es que se replican en el núcleo de la célula, y del núcleo salen por gemación en la membrana nuclear, como lo pueden observar en la imagen. Pero el egreso o salida de la célula lo hacen por lisis celular, es decir, destruyen la célula. Tienen ciclos replicativos líticos. También todos los herpes virus pueden permanecer en la célula en un estado de latencia y después de varios años reactivarse. Otro detalle a tener en cuenta es que la estructura de los viriones es frágil ante factores físicos y químicos, es decir, que no son muy resistentes al calor o a detergentes. Por eso estos virus se transmiten por contacto estrecho entre la persona infectada y el individuo sano. Bien, ahora entrando en el punto de la clasificación, tenemos que los herpes virus pertenecen al grupo 1 de la clasificación de Baltimore.
deben recordar que esta clasificación se refiere a la ruta de síntesis del ARN mensajero que utiliza el virus. En este caso, como los herpes virus tienen un genoma de ADN de doble cadena lineal, este es usado como molde para la síntesis del ARN mensajero. En cuanto a la taxonomía, estos virus pertenecen al orden de los herpes virales, en el cual se ubican 3 familias. La familia Ayoherpes viridae, cuyas especies infectan peces y anfibios; la familia Malacoherpes viridae, que infectan invertebrados; y la familia Herpes viridae, que infectan animales vertebrados, mamíferos, aves y reptiles. De interés en esta clase, por supuesto, es la familia Herpes viridae. Esta familia se divide en 3 subfamilias, que son la Alpha Herpes virinae, Beta Herpes virinae y Gamma Herpes virinae. En total se han descrito 17 géneros y más de 200 especies de herpes virus, de los cuales 12 géneros pertenecen a la familia Herpes viridae, y de estos 12 géneros veremos 6 que son a los que pertenecen las 9 especies de herpes virus que afectan al humano. Estos géneros son Simplex virus, Varicello virus, Citomegalovirus, Rociolovirus, Linfocriptovirus y Radinovirus. Y las 9 especies que veremos son los herpes simples tipo 1 y 2, el virus de varicela zoster, perteneciente a la subfamilia Alpha Herpes virinae. Luego tenemos al virus Epstein-Barr, perteneciente a la subfamilia Gamma Herpes virinae. También veremos al citomegalovirus humano, herpes virus humano 6A, 6B y 7 de la subfamilia Beta Herpes virinae. Y por último, el herpes virus humano 8 de la subfamilia Gamma Herpes virinae. En esta imagen pueden apreciar el árbol filogenético de los herpes virus, donde se observa que en cada uno de los 6 géneros que les he mencionado se encuentran otras especies de herpes virus que afectan a los animales, como por ejemplo en el género Varicello virus, además del virus varicela zoster que infecta al humano, se encuentran los herpes virus bovino 1 y 5, y en el género Radinovirus, además del herpes virus humano 8, está el herpes virus bovino 4. Es importante tenerlo en cuenta para no obviar la palabra humano cuando se hable de los herpes virus humano. En cuanto a las características específicas de cada subfamilia, tenemos que la subfamilia Alpha Herpes virinae tiene un reservorio amplio, así como también ciclo reproductivo corto. Ese ciclo es lítico, se propagan rápido en cultivo celular y son dermatotropos, es decir, afectan la piel, mientras que los hospederos en la subfamilia Beta Herpes virinae son más restringidos. Su ciclo infeccioso es largo, dura más de 7 días, se diseminan entre las células de cultivo en forma lenta y producen como efecto citopático células gigantes, también llamadas citomegálicas. Por último, la subfamilia Gamma Herpes virinae tiene hospederos limitados, es decir, casi exclusivamente se limitan a infectar humanos. En cultivos in vitro se multiplican en células de línea linfoblastoide y tienden a ser específicos de linfocitos T o B. En estos linfocitos se desarrollan ciclo prelítico o lítico, sin producción de progenie, o sea, los miembros de esta subfamilia pueden quedarse en los linfocitos en una forma latente. Como pueden ver en la imagen, la entrada del virus a la célula
es mediada por la interacción de las diversas glicoproteínas virales, como las Gb, Gc, Gd, Gh y Gl, entre otras. Estas glicoproteínas interactúan con los receptores de la célula, que hasta la fecha se han descrito varios receptores. Entre estos se encuentran el HbA, HbC y HbB. En la parte inferior de la imagen se observan los dos mecanismos de penetración de los herpesvirus a la célula. En la imagen del lado izquierdo se ve la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática y en la del lado derecho la endocitosis, en donde el virus, una vez dentro de la célula, fusiona su envoltura con la membrana del endosoma y así se libera su cápside en el citoplasma. En esta tabla tienen las diversas glicoproteínas de cada uno de los herpesvirus humanos, con sus respectivos receptores. Por ejemplo, tenemos que los herpes simple utilizan 4 glicoproteínas, que son las Gc, Gd, Gh, Gl y Gb. Las glicoproteínas Gc y Gd participan en la adhesión del virus a la célula. Pueden mediar también la fusión de la envoltura viral con la membrana de la célula y se unen a los receptores proteoglicanos sulfato de parán, entre otros receptores. Mientras que las glicoproteínas Gh, Gl y Gb participan principalmente en la fusión de membrana, y la glicoproteína Gb tiene tropismo por varios receptores. En el caso del herpesvirus varicela zoster, la glicoproteína Gb se une a receptores proteoglicanos sulfato de parán y las glicoproteínas Gh y Gl se unen por sus residuos de manosa a los receptores de manosa 6-fosfato que se encuentran en la superficie de la célula. En esta otra tabla pueden apreciar el resto de los herpesvirus con los diversos glicoproteínas que participan en la adhesión del virus a la célula y la fusión de membranas, así como la amplia gama de receptores que permiten la entrada del virus a la célula. Estos receptores son desde integrinas, moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, receptores de complemento para los virus de Epstein-Barr, además de proteoglicano sulfato de parán que utilizan el citomegalovirus y el herpesvirus 8, entre otros. Ahora fíjense cómo se replican los herpesvirus. Una vez que los virus se absorben o unen a la célula, se fusionan con la membrana plasmática gracias a la interacción glicoproteínas y receptores, como ya lo vimos. La cápside se va hacia el núcleo y libera el genoma. Luego este ADN se transcribe en el núcleo a 3 ARN mensajeros: el ARN mensajero alfa, ARN mensajero beta y ARN mensajero gamma. Estos ARN mensajeros salen del núcleo hacia los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas alfa, beta y gamma correspondientes a cada uno de estos ARN mensajeros. Después de la síntesis de estas proteínas, se replica el ADN del virus en el núcleo y luego las proteínas retornan al núcleo a ensamblar la cápside con el genoma del virus ya replicado, lo que significa que todos los herpesvirus sintetizan su ADN y se ensamblan en el núcleo de las células infectadas. Las proteínas gamma son glicosiladas en el retículo endoplásmico y exportadas hacia la superficie de la célula. Posteriormente, por endocitosis, ingresan nuevamente a la célula para envolver a la cápside del virus que ha salido del núcleo. Y finalmente, el virus envuelto sale de la célula o es traspasado a otra célula. Por lo general, la producción de los viriones lleva a la destrucción de la célula huésped.
es decir, que el ciclo replicativo es lítico. Entonces, resumiendo la replicación de los herpes virus, estos utilizan dos mecanismos para penetrar la célula: fusión de membranas y endocitosis. Tienen una amplia gama de glicoproteínas que participan en la adhesión y fusión del virus a la célula, así como también utilizan una diversidad de receptores, por eso infectan varias células. Las proteínas se sintetizan en varias fases. Las proteínas alfa regulan la transcripción, las proteínas beta participan en el metabolismo de los ácidos nucleicos y en la replicación del genoma del virus, mientras que las proteínas gamma cumplen funciones estructurales. Después de sintetizadas, las proteínas vuelven al núcleo para ensamblar la cápside, y ésta sale por gemación, y finalmente el virión envuelto en el citoplasma puede transmitirse de célula a célula o salir al espacio extracelular destruyendo la célula huésped. Otro aspecto que se debe conocer es el conjunto de genes que conforman el genoma de la familia Herpesviridae. Estos genes codifican según la especie entre 70 y 200 proteínas. En esta secuencia genómica se observan segmentos únicos largos llamados UL, segmentos únicos cortos conocidos como US, regiones repetitivas internas son IR y regiones repetitivas terminales TR, así como también se encuentran segmentos repetitivos variados a lo largo de las cadenas de ADN que son IR1, IR2, IR3 y IR4. En la imagen se puede apreciar que los herpesvirus están compuestos por un número variable de regiones repetitivas únicas, y el origen de la replicación se puede ubicar en los segmentos únicos o en las regiones repetitivas. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, estos genes tienen la información para la síntesis de enzimas específicas y otros factores involucrados en la regulación de genes, síntesis y metabolismos de nucleótidos, como por ejemplo la ADN polimerasa, helicasa, primasa, proteínas de unión al ADN, timidina quinasa, timidina sintetasa, entre otras, además de las enzimas que participan en la maduración de los viriones como proteasas o proteínas quinasas. En otras palabras, todo este conjunto de genes tienen las instrucciones específicas para que el virus se replique y destruya la célula o se quede en un estado de latencia sin producir nuevas partículas virales. Por ejemplo, las regiones repetitivas internas cortas, IR, tienen la información para la síntesis de las proteínas tempranas inmediatas, que son importantes en la infección productiva lítica, mientras que en las largas se encuentra la secuencia que codifican los principales genes asociados al mantenimiento del virus en estado latente. Ahora bien, en cuanto a la patogenia, los virus de la subfamilia alfa Herpesvirinae, como los herpes simple 1 y 2 y el virus de varicela zoster, tienen tropismo por las células mucoepiteliales, pero su zona de latencia son las neuronas. Por su parte, la subfamilia beta Herpesvirinae, a los cuales pertenecen el citomegalovirus humano, los herpesvirus humanos 6 y 7, son virus con tropismo bastante amplio in vivo, pero limitado in vitro. Por ejemplo, la característica del citomegalovirus humano es la de permanecer latente en promonocitos y poderse reactivar a medida que estas células maduran hacia monocitos y macrófagos tisulares. In vitro, este citomegalovirus presenta características que pueden explicar su patogenicidad restrictiva, como son baja tasa de replicación, limitado tropismo celular y limitada diseminación intercelular.
mientras que los virus de la subfamilia Gamma herpes virinae tienen un tropismo por el epitelio que reviste los ductos de la parótida, por epitelio escamoso de la orofaringe y por los linfocitos B. Entonces, hasta este punto queda claro que los herpes virus pueden actuar como patógeno humano con un ciclo lítico rápido y con la capacidad de invadir neuronas sensoriales, y que en este sistema se produce una restricción de la expresión del genoma viral y de esta forma se establece la fase de latencia. Es decir, algunos genes no se expresan y por tanto no hay producción de nuevos viriones. Ahora, estos periodos de latencia pueden alternarse con otros periodos de reactivación en los que el virus puede ser transportado a través del axón de la neurona, por ejemplo, hasta la periferia, produciendo una infección lítica en estas células. Bien, pero ¿y por qué y cómo se reactivan estos virus? Bueno, cuando en el entorno hay varios factores estresantes, estos actúan a través del eje hipotálamo pituitario adrenal y el eje simpático suprarrenal medular, como lo pueden apreciar en la imagen. Entonces, estos ejes del hipotálamo reciben como una señal de estos factores y se producen aumentos en las hormonas del estrés, como en el cortisol de las glándulas suprarrenales, y esto da como resultado la reducción en la inmunidad celular, y de esta forma se facilita la reactivación oportunista del virus. Por otra parte, los herpes virus cuentan con diversos mecanismos para evadir la respuesta inmune. En este cuadro se evidencia uno de los mecanismos de evasión, como es la presentación de antígenos. Esta evasión es posible gracias a que los herpes virus cuentan con proteínas específicas que inhiben el transportador de péptidos TAP. Por ejemplo, los herpes virus simple tienen la proteína ICP47 que compite con los péptidos citosólicos y se une al transportador TAP y lo bloquea. De esta forma no se pueden incorporar péptidos a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y en consecuencia no ocurre la presentación de antígenos al linfocito TCD8. Pero los varicellovirus tienen otra proteína que es la UL49.5 que no afecta la unión de péptidos al TAP, pero sí en transporte de estos péptidos porque afecta la movilidad de este transportador y reduce las proteínas TAP1 y TAP2, llevándolas al proteasoma para degradarlas. También los citomegalovirus tienen proteínas que inhiben las funciones del TAP, como la proteína US6, que interfiere con la función del transporte de péptidos, porque bloquea la unión de ATP a la proteína TAP1 y finalmente la proteína BNLFA del Epstein-Barr inhibe al TAP interfiriendo en la unión del péptido y del ATP al transportador. Ahora, en referencia a las manifestaciones clínicas, tenemos que los virus pertenecientes a la subfamilia alfa herpes virinae son virus que causan lesiones en la piel, mucosas y sistema nervioso. Estos virus necesitan de un contacto estrecho entre un individuo portador y el susceptible. Las patologías más frecuentes asociadas con estos virus son las lesiones orofaringias primarias y recurrentes por herpes simple 1, las lesiones genitales primarias y recurrentes por herpes simple 2, la queratitis, queratoconjuntivitis, encefalitis y las manifestaciones mucocutáneas generalizadas, entre otras, de las personas inmunodeficientes
por varicela zoster. Los virus de la subfamilia Beta Herpes virinae son agentes patógenos que producen infecciones diseminadas en pacientes inmunocomprometidos, afectando a un gran número de órganos, pero producen patología restringida y pocas manifestaciones clínicas en individuos sanos. Las manifestaciones clínicas de la infección por citomegalovirus humano en el feto se relacionan con el síndrome denominado TORCH, donde los hallazgos más frecuentes son bajo peso para la edad gestacional, petequias, ictericia, hepatoesplenomegalia, microcefalia, letargo o hipotonía y convulsiones. En pacientes trasplantados, los órganos más frecuentemente comprometidos son el pulmón, el tracto gastrointestinal y el hígado. En cambio, los virus de la subfamilia Gamma Herpes virinae, como el virus del Epstein-Barr, su tropismo por el epitelio de la orofaringe y los linfocitos B provocan un cuadro clínico compatible con una mononucleosis infecciosa. Este virus también ha sido asociado al desarrollo de dos tipos de cáncer, el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo, que veremos en detalle en la próxima clase de virus y cáncer. Ya para finalizar esta primera parte les dejo toda la bibliografía que pueden consultar y recuerden que este tema continúa en un próximo video. Se cuidan.